buenas, queridos amigos y hermanos del canal Jesús en mi hogar. Sean bienvenidos a un nuevo contenido que hemos preparado para ustedes. El día de hoy, como habrán podido ver por el título, ¿cómo no ayudar a Dios? Bueno, ese asunto de cómo ayudar a Dios es una situación de nosotros, los seres humanos, porque Dios nos da una dirección y a nosotros nos parece que por aquí es mejor o más cerca. Y lo que hacemos es que lo complicamos, porque entonces hacemos el camino más lejos, cuando en realidad Dios nos puso a la frontera del lugar. Lo que hacemos es que lo complicamos, porque nosotros los seres humanos nos gusta buscar alternativa. Y tengo aquí una cita en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versos 5 y 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Muy interesante esta cita, porque nosotros no deberíamos descansar en nuestra propia inteligencia. Deberíamos esperar en el Señor. Marcos, yo tengo una preguntita. ¿Hay algo en la Biblia, alguna historia que nos señale cómo debemos o no ayudar a Dios? Bueno, sí, tenemos muchas historias y con eso vamos a tratar este tema. Porque los amigos que nos ven podrían estar confundidos acerca de qué estamos hablando, cómo no ayudar a Dios, ¿por qué sale este tema? Y vamos a analizar por qué sale viendo algunas historias. Tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham, que es conocido como el padre de la fe. Y también sabemos que antes de ser llamado Abraham, tuvo un fracaso, por así decirlo. Y es que se desesperó en esperar la promesa de Dios y junto con Sara, tomó como esposa a Agar, la sierva de Sara, para así engendrar un hijo y aquí se cumpliera la promesa por medio de ese hijo. Podemos ver que aquí él quiso ayudar a Dios. Pero su forma de ayudarlo trajo consecuencias y no muchas cosas buenas en la vida de Abraham, como se puede ver más adelante en la historia. No fue parte del plan de Dios que Ismael naciese. Por esa razón, Abraham se equivocó al intentar ayudar a Dios. Hay otra historia, Marcos, aquí que podemos recordar, y es la historia de Moisés. Vamos a hablar un poquito de ella. Recordemos, Moisés hubo un decreto para matar a todos los niños en ese entonces. Su madre sabiamente lo esconde, lo lleva, le prepara unas canatillas ahí y lo lleva al río Nilo. Allí estuvo Moisés. Pero Moisés después volvió a los brazos de su madre. Podemos decir que su madre lo educó, pero algo le enseñó y le dijo que él iba a ser el libertador del pueblo de los hebreos. Qué interesante, Moisés creció con esto. Pero a cabo de los años, a los 12 años, Moisés llegó al palacio. Él estaba ya planteado de que él iba a ir para el palacio ya cuando tuviera una cierta edad. Cuando él se encontró allí, él se preparó. Se preparó con estrategia militar, también como administrador, pero también se preparó con el idioma de los egipcios. Por si algún momento él llegara a ser faraón, tener todo esto preparativo para ser el libertador. Pero algo pasó con Moisés, y es parte de lo que venimos hablando, de querer ayudar a Dios. Moisés vio a uno de los egipcios maltratando a un hebreo, y él tomó esto a la fuerza y le dio muerte a este hombre. Eso se complicó, porque entonces él se convirtió en un prófugo de la justicia. Esto es un pecado aquí, en aquellos tiempos y donde quiera. Y es una violación a la ley. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que no debemos matar. Y él mató. O sea, la forma en que él quiso empoderarse
para querer librar a los hebreos, no era la forma correcta. Y ahora vemos que Moisés, en vez de arreglar las cosas, lo que lo hace es que lo complica. Y ahí vemos el trayecto de Moisés, 40 años en el desierto. Bien complicado el asunto. Sí, como podemos ver en ambos ejemplos, tanto el de Abraham como el de Moisés, a ambos se le alargó la promesa por intentar ayudar a Dios. Porque a Moisés tuvo otros 40 años en el desierto. Y lo que han analizado la profecía de la liberación de Israel, se darán cuenta de que hubo un tiempo extra en vez de los 400 años marcados. En el caso de Abraham también se le alargó la fecha hasta los 100 años, ya cuando Ismael está más o menos medio crecido. Y se puede ver que trae complicaciones tanto en el propio cumplimiento de la promesa como en la vida diaria cuando intentamos ayudar a Dios de manera equivocada. Otro ejemplo es el de Jacob y su madre. Sí. Los cuales intentaron ayudar a Dios. Como nosotros sabemos, a Jacob y a su madre se le había prometido que el hijo menor, Jacob, iba a ser el heredero de las promesas, pero Isaac insistía en que sería Esaú, forzando hasta el punto de que en secreto intentó darle la primogenitura a Esaú. Pero ambos, Rebeca y Jacob, no esperaron a que Dios cumpliera, sino que intentaron tomar el asunto en sus manos y eligieron el engaño como su método. Y podemos ver las complicaciones. Jacob tuvo que irse de su casa, Rebeca nunca volvió a ver a su hijo, y cosas así, la relación entre Esaú y Jacob, cómo se deterioró. Y eso son cosas que podemos ver en un intento de ayudar a Dios. Por eso me traía la pregunta, ¿entonces no debemos hacer nada? Yo creo que sí. El asunto con Rebeca también se debió, Marcos, a que ella entró en desesperación. Y hay a veces que cuando Dios plantea una promesa en nosotros debemos esperar en el Señor. Porque en el caso de Rebeca, ¿qué ella podía hacer? Realmente ya Isaac estaba dispuesto, decidido a dar la primogenitura y la bendición a Esaú. Entonces Rebeca, ¿qué podía hacer? Yo creo que ella debió, como nosotros también, esperar en el Señor. En el caso de nosotros, orar. Porque hay cosas que ya no dependen de nosotros, depende de Dios. Y es lo que ella debió hacer en ese momento, esperar en el Señor. Y es como leíamos ahorita en Proverbios 3, 5, 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Rebeca utilizó algo que pudiéramos decir se apoyó en su propia inteligencia. Hábilmente buscó a Jacob y le dijo, mira, vamos a hacer esto, vamos a resolver, porque ella sabía sobre la promesa. Ella estaba segura de la promesa que Dios le había dicho al mismo Isaac. Sin embargo, ella se apresuró y no esperó en el Señor. Sí, me gustaría agregar a eso el verso que nos dice Habacuc 2, 3 y 4. Sí. Aunque la visión tardara por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Esto se puede aplicar a todas las promesas, aunque esa en una en específico. Sí. Porque aunque la visión tardara un tiempo, espéralo. Tardará, pero no mentirá. Llegará el momento en el que se cumpla. Y luego nos dice, el justo por su fe vivirá, por la fe creyendo en que esto se cumplirá. Bien, Marco, para responder tu pregunta, ¿debemos ayudar a Dios o no? Vamos a ver lo que nos dice Josué 1, 6 al 9. Este es un versículo muy conocido. Muchas personas le gustan Josué 1, 9, pero a mí me gusta leerlo desde el 6. Dice, esfuérzate y sed valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sed muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas.
Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Más bien, medita en él de día y noche, para que guardes y cumpla todo lo que está escrito en él. Así tendrá éxito y todo saldrá bien. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Bueno, pudiéramos decir que hay una parte en nosotros que deberíamos hacer: esforzarnos y ser valiente. Hay algo que tenemos que hacer, porque si bien es cierto que en algunos momentos, como en el caso de Rebeca, no podemos hacer nada, debemos esperar en el Señor, hay otra parte donde se requiere de nosotros una fe, una esperanza y una acción. Hay una parte de la Biblia donde nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y todo aquel que busca, halla. Entonces, hay una acción que corresponde a nosotros. Y el Señor solo dice aquí a Josué: esfuérzate y sed muy valiente. Pero en el verso 9, que es la parte donde mucho le gusta y a mí también, dice: no te he mandado que te esfuerces y seas valiente. Nuevamente se lo da a notar, se lo recarga. No te he mandado que te esfuerces y seas valiente. Nosotros debemos esforzarnos. Y de esa forma nosotros alcanzaremos la promesa que Dios nos ha dado. Sí, también podemos ver en Santiago 2, de los versos 14 al 17, que nos dice: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. O sea, nosotros tenemos unas obras que hacer, porque solamente fe no es suficiente. Wow, Marco, muy interesante eso que dijiste. Sí, entonces hace un momento pregunté si debemos o no ayudar a Dios, y ya hemos contestado que sí. Pero entonces, ¿cuándo debemos ayudar a Dios? Porque hace un momento vimos personajes que intentaron ayudar a Dios y terminaron estorbando. Entonces, ¿cuándo sí debemos ayudar? El asunto es que en algunas ocasiones infringimos la ley, como lo que fue en el caso de Rebeca. Ella, ¿qué hizo? Mintió. Moisés, ¿qué hizo? Asesinó. Mató. Entonces, ellos quisieron ayudar a Dios violando la misma ley. Este es el punto que nosotros no debemos hacer. Mira que Dios le dice a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él día y noche. Eso es interesante. Y le mandó a esforzarse. Ahora vamos a ver lo que escribe el salmista David: bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de los burladores. Más bien, en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita día y noche. ¿Qué parecido tiene con Josué? Y en la ley de Jehová medita día y noche. Y oye lo que dice el verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahí está el secreto, el éxito de esperar en la promesa de Dios y verla cumplir. Es en la obediencia a su palabra, a su ley, a sus preceptos. Exacto. Todas las promesas de Dios, como sabemos, son condicionales. Sí. Se cumplen, pero debemos ser obedientes también para recibirlas, porque esa es la manera en la que las recibimos. Exactamente, porque la ley de Dios viene siempre acompañada a las promesas. Igualmente, las promesas de Dios vienen acompañadas a sus preceptos, a su ley. Entonces nosotros debemos ser sabios en este punto. Sí, otra cosa es que muchas veces no queda tan claro si ayudar o no a Dios.
comparándolo con la ley, porque como sabemos las situaciones no son tan rígidas como para poder analizarlas todas tan fácilmente. Y por eso quiero ponerles el ejemplo también de Josué en el capítulo 9 de su mismo libro. En este capítulo vemos una ocasión donde a Josué se le presentan unos embajadores que para él eran de tierra desconocida. Y junto con el pueblo hacen juramento de no agresión contra ellos. Estos embajadores realmente eran de la tierra de Canaán, gabonitas para ser más precisos. Y Dios le había dicho que destruyeran todas las tierras a todos los habitantes de esas tierras, porque eran paganos. Sabemos que si los gabonitas hubiesen aceptado el pacto de Dios, hubiesen sido perdonados, pero ellos eligieron el medio del engaño. Pero el punto es que Josué y el pueblo cayó en este engaño. ¿Y por qué cayó? Por lo que nos dice el verso 14. Y los hombres de Israel tomaron de su provisión del camino y no consultaron a la boca de Jehová. Wow. No consultaron a Jehová. Cuando nosotros tenemos dudas o no queda muy claro, o aun cuando está totalmente claro, aparentemente, debemos siempre consultar a Dios. ¿De qué forma? Bueno, es fácil. Para el cristiano hay dos formas de consultar a Dios: la Biblia y la oración. Tremendo. Así es. Y vemos aquí, Marcos, en Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué interesante. Si nosotros tenemos esto en cuenta, de que Dios fijará sus ojos en nosotros, cuando Él nos promete algo, debemos esperar en Él. No importa que en nuestra sabiduría o en nuestra lógica no está ver la solución a la promesa. Debemos esperar en ella. Bien, entonces para responder a la pregunta central de todo este podcast, ¿cómo no ayudar a Dios? Fácil. Haciendo lo contrario a como debemos ayudar a Dios. Dios nos dice que hay que consultarle y Él nos dará a entender el camino por el cual debemos trazar por medio de su ley. Obrando de esta manera, estaremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Mi querido amigo y hermano, yo te invito a que abracemos las promesas de Dios, siempre consultándole a Él, orando y estudiando su palabra. Ahí está la respuesta. Este debe ser nuestra devoción cada día, en la búsqueda de Dios a través de su palabra y afianzarnos a su ley. Bien, y hasta aquí ha sido todo. Esperamos que le haya gustado este contenido y que le haya servido para su vida espiritual. Les invitamos a dejar un me gusta, a compartir y a suscribirse a nuestro canal. Y nos vemos en un próximo contenido.